Hola, hola. Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿De dónde se conectan? Hola, Isaac CR, Anthony, buenas noches. Coffee, bienvenidos, una buena noche. Sí, yo también me conecté ya después de unos días. La última tertulia que hicimos fue en la que hablamos solo ateos. Bastante interesante. Para los que se la perdieron tal vez o para los que no la vieron completa, está en YouTube. ¿No sabes cómo seguirme en YouTube? Pues éntrate a Ateo Digital al perfil y ahí está el link. Me puedes seguir en YouTube, suscríbete para que veas las tertulias y los debates que subo siempre después de que se graban aquí en la transmisión en live de TikTok. Buenas noches con todos, bienvenido Ecuador, saludos cordiales. Cuenca, Ecuador, saludos. ¿Qué opinan la vacuna de los ateos? No sé qué tenga que ver en realidad el ateísmo con las vacunas, pero de todas maneras yo me vacuné, ¿sí? Eduardo, una buena noche, bienvenido. Morelia, Michoacán, bienvenidos. Saludos cordiales, bienvenidos. Guanajuato, México presente, Bolivia presente, Ecuador presente. ¿De dónde más se conectan? Bienvenidos, linda noche. Excelente domingo y que terminen una excelente semana para que comiencen otra igualmente de espectacular. Y para que una semana sea excelente no se necesita de ningún dios, se necesita de una buena actitud, se necesita de buenas decisiones, se necesita de no hacer el mal a nadie, ¿sí? Haz las cosas bien, por convicción, por valores, más no porque tengas el premio o el castigo de un dios imaginario. Ecuador, saludos, Perú, bienvenido, República Dominicana, Latinoamérica conectándose, México presente, así es, Colombia, bienvenidos, Perú, muchísimas gracias por la compañía, gracias por los que se conectan, ya saben, dale me gusta, toca la pantalla hasta que el dedo se te canse. ¿Qué? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Ateo o no ateo? Ateo. Ateo. Un mensajito, un pensamiento, lo que quieras, estos minutos son tuyos, dale. Mira, yo tenía una pregunta, porque quizás tú me la puedas resolver la duda. A ver, Muchos dale, veamos. cristianos, muchos cristianos usan el argumento del fin de los tiempos porque parece que hay el tercer templo, algo así, que hay un templo que supuestamente Jesús va a entrar ahí, que él va a ser el... ¿Has oído eso? ¿Me estoy explicando bien? O sea que ya mismo viene, dicen. Ajá. Y que hay un templo en el que el anticristo va a entrar y que va a decir que él es Jesús, pero cuando se den cuenta ya va a ser tarde y que no sé qué, que Listo, entonces quiero, agradezco mucho tu pregunta y ahí voy a ir respondiendo muchísimas. Siguiente, pues sí, o sea, a ver, partamos así. Para argumentar una mentira, tienes que utilizar más mentiras. ¿Y cómo funciona la religión a base del miedo? ¿Sí? Necesitas esperar un castigo después de esta vida, algo que no te consta, ni a nadie le ha constado, ni nadie nos ha servido como evidencia para decirnos que eso ha pasado, más que la Biblia. O sea, de todas maneras, necesitas, para que tú creas en algo, esa es la manera que utiliza el cristianismo, las religiones como tal. Decirte que es ahora. Este es ahora viene desde hace casi 2000 años atrás. Ahora sí viene Jesús de vuelta. No llegó. Pasaron 1000 años más. No, ahora sí viene Jesús. No llegó. Pasaron 1000 años más. Ahora sí. Los tiempos de Dios son perfectos. Ahora sí viene, arrepiéntete. No vendrá. ¿Por qué? Porque simplemente es un ser imaginario. Así de fácil. No nos compliquemos. Y si no es imaginario, perfecto, preséntenlo. No pueden presentarlo. Hay diferentes clases de creyentes. O sea, solo démonos cuenta por eso.
Entre los creyentes mismos no quedan de acuerdo. Unos dicen que no, que ya volverá, él ya hizo lo que tenía que hacer, ahora todo es cuestión de los humanos, otros no. Otros hasta dicen que la Biblia es un texto histórico. ¿Qué quiere decir con eso? Que los hechos que están plasmados ahí fueron realizados, sucedieron en la realidad. O sea, serpientes hablando, animales, dos de cada especie, y eso que hay partes de la Biblia en donde dicen que en realidad fueron más de cada especie. Entonces, toda esa serie de fantasías, ¿cómo puedes argumentarlas? Con más fantasía, no hay otra manera. Esto es como una bola de nieve. Simplemente cuando una persona, voy a hablar, o sea, ya dices la primera mentira, pero para cubrir esa mentira tienes que cubrir con otra mentira, y para cubrir esas dos mentiras tienes que cubrir con otra mentira, y para cubrir esas tres mentiras tienes que cubrir con otra mentira. Pero llega un momento en esta bola de nieve llamadas mentiras que ya va a ser insostenible la idea y pues por sí sola se va a deshacer. Entonces llegará el momento para religión y al menos ya aparece, o sea, con el acceso más fácil a la información y todo lo que existe, ya parece que la gente de cierta manera está analizando lo que propone las religiones. Porque si tú no analizas, prácticamente estás entrando en un dogma, ¿sí? Y estás aceptando por aceptar lo que te dicen, lo cual yo considero que está mal. Al igual que todo en la vida, debes analizarlo, ponerlo en duda. Y si en realidad al poner en duda cumple con todas las características para demostrar que es verdad, bienvenido sea cualquier forma de pensamiento. Hola, buenas noches. Buenas noches, esta es la segunda vez que logro conectarme. La Bienvenido, qué verdad que bueno. hay ¿Ateo o no muchísimas ateo? solicitudes ateo, con un Ateo. historial religioso muy amplio, sí. Cuéntanos, tal De vez hecho, algún pensamiento, alguna idea esta noche, bienvenido sea. Bien, noche de domingo. mira, fíjate que sinceramente quería tocar un tema que probablemente a vos ya te tiene harto. Es el tema del debate que tuviste con un cristiano, bueno, no era cristiano, era como un creyente en no sé qué, José. Ya. Estuve Ay, ya, ya, viéndolo sí, sí. y él estaba, me lo tiré, me tiré varias partes y en el principio él comienza a hablar del Dios de Spinoza. Y Sí, yo, prácticamente yo, el dios que describes es el dios de Spinoza, así es, ¿ya? yo opino que, o sea, yo te dejé varios comentarios tanto en TikTok como en YouTube, donde yo digo que, o sea, no era un debate ateo versus creyentes, era un debate ateo versus ateo, porque el Dios de Spinoza no es algo que digamos religioso, es ateísmo también, porque estás pensando en un Dios que Verás, no depende gobierna. del punto de vista que le veas, porque si tú le viste el debate completo, puedes analizar que al final de cuentas él da la creación a un alguien, después de todo, no al Dios cristiano, totalmente al Dios cristiano él mismo lo acabó con los argumentos que dio, pero de todas maneras él hablaba de un ser creador. Entonces, su objetivo al final de cuentas, creyente en algo, en lo que quiera que sea, que la descripción es bastante acertada la que tú dices del dios de Spinoza, sí puede ser justamente el dios de Spinoza, pero de todas maneras le tratamos de dar este concepto de Dios a los mismos fenómenos naturales. Es chistoso porque en verdad hasta muchas de las veces hablan sobre ese debate y es chistoso porque los que opinan justamente son los que no han visto. O sea, la gente que opina, al menos para mal, es porque no ha visto el debate. Porque viendo el debate tiene ciertos criterios como el tuyo, como dices, no, en verdad a mí me pareció que él era más ateo. En realidad, desde cierto punto de vista, sí. Pero al final de cuentas, en la finalización del debate, por eso hubo un pequeño conflicto al último, porque después de toda la argumentación que dio, después de todos los datos que nos votó entre verdaderos y falsos, ¿sí? Al final de cuentas, ¿dónde está Dios? Esa fue la pregunta. Y no pudo demostrarlo. Y Entonces, otra después de cosa todo, es que, después de todo, él hablaba de un Dios, ¿no? Por eso digo que si era creyente en cualquier Dios, menos en el judeocristiano. Eso sí, sí es verdad. otra cosa es que yo creo que él creía como dice Bruno, o sea, imagínate de que yo comienzo a decir de que hay una Metadios. personita, ajá, un enano en el centro del planeta que está dirigiendo todo desde allá adentro, es como, no es falseable, o sea, él se inventó un cuento ahí, Sí, o sí, sea, sí, o desde, sea.
Un ser que no imaginario que es. en este caso no era ni Jesús ni el Dios normal, sino otro. Eso fue lo que pasó esa noche. Ajá. Y fíjate que lo extraño, o sea, lo extraño del pensamiento humano, porque hablando de la religión como algo histórico, el hombre siempre ha tenido como ese apego o esa inclinación a creer en dioses. Sí, o sea, hablándolo así, Siempre, por siempre, qué yo crees vos que lo el que tú hombre ha dices, tenido esa? ¿Por sí, qué lo que crees tú vos que dices el hombre ha... en realidad es bien válido. El hombre siempre ha buscado respuestas a lo que desconoce. Y antes dioses, agradezco tu pensamiento y voy a terminar igual con esto para abrir la señal a más, una linda noche. Justamente lo que el humano en sí siempre ha buscado respuestas. Y al principio Dios era los rayos, Dios era la lluvia, Dios era las cosechas, ¿sí? Entonces Dios era el sol. Pero como ha ido avanzando la ciencia, ya pudimos darle una explicación más racional al asunto de Dios. Entonces Dios ahora está escondido en lo que todavía no entendemos. No es que cómo inició la vida, no es que justo de dónde salió el humano. Entonces son preguntas las cuales no tienen una respuesta exacta a la fecha, pero ahí quieren meterle ahora a los creyentes a Dios. Justo en esos huecos de ignorancia de la humanidad. No hablo de ignorancia a ti, ignorante. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo ignorancia en la humanidad. Esas preguntas que todavía están sin respuestas. Y muchas que sí tienen respuesta, pero que gente no le gusta estudiar y saber las respuestas. Bueno, eso es otro tema. Buenas noches, bienvenidos. Si les corto inmediatamente, sépanme disculpar. Es simplemente para avanzar lo más pronto posible con la mayoría de gente posible. Ustedes a lo suyo toquen la pantalla hasta que el dedo se les cansa. Si no me sigues, sígueme, dale me gusta. Ateo Digital, aquí hablamos sobre ateísmo y sobre por qué no creer en el Dios que tú crees. Así de fácil. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido, tal? ateo o no ateo, No, yo sí creo en Dios, creyente. creyente. Bienvenido a algún pensamiento, algo que nos tengas que decir, alguna pregunta, no sé, lo que tú quieras, Eh, bienvenido sea. ¿Usted es ateo? Sí, caballero. ¿Qué concepto tiene usted de ateo? El concepto que significa ateo. A, sin, teo, Dios. Sin Dios, eso significa ateo. No es el que yo me invente, eso es lo que significa. Sí, pero usted es ateo, lo escucho contra la versión judeo-cristiana de Dios. ¿A No qué Dios se refiere usted en precisamente. general? Yo en general a todos, pero la mayoría de gente que se conecta aquí nos une la cultura, ¿no? Somos la mayoría de Latinoamérica y prácticamente todos conocemos sobre el mismo Dios, el Dios judeocristiano. Entonces la mayoría de gente se conecta a hablar sobre el Dios judeocristiano, porque hasta el idioma no nos permite hablar sobre el islamismo, por ejemplo, no se va a conectar tal vez un musulmán a reclamar por qué no creo en su Dios, pero la mayoría es por el Así Dios es. judeocristiano. Sí, es que sabe que le acabo de escuchar hace una par de participaciones que usted habla que la religión, me imagino que habla de la religión judeocristiana, dice que es un cuento más una mentira, más otra mentira, más otra mentira. Esos no son cuentos ni son mentiras, ¿Ya? señor. Eso se llama mitología. Cada cultura, cada Ay, sí, religión perfecto. tiene su propia mitología. Entonces, esa Perfecto. Tienes toda la mitología, razón. ese No te digo lo código que contrario. ellos tienen de mitos, de creencias, nos las han traído a nosotros durante la invasión europea, pero esos no son cuentos, son su versión que ellos tienen de un Dios al cual le dan los mismos atributos que otras culturas. Lo que no entiende usted qué se refiere con qué Perfecto. mentiras. No, no, no. Al contrario, cojo tus palabras y lo que has dicho tú tienes toda la razón. Agradezco mucho la intervención que acabas de dar. Ojalá con más tiempo puedas conectarte en otra ocasión. Sí, ¿sabe qué? Discúlpeme porque yo Eh, una vez le escribí, yo quisiera un debate amplio con usted porque lo escucho a usted mezclar términos un poco poéticos, falsas verdades, mentiras sin conceptos claros, y acá no, los no, al niños se contrario. Como emocionan y digo, usted los tienes, está tienes, tienes, confundiendo. tienes Entonces hay toda que la hablar con razón. Tú, terminologías lo que acabaste de científicas. decir. Ya que usted es Sí, un exacto. ateo, Lo que tú usted tiene que acabaste de hablar con decir, lo pruebas que acabaste de decir científicas y este momento, lo que acabaste de bibliográficas. decir este momento, te estoy dando la razón. Tienes absolutamente toda la razón. Mejor, te expresaste hasta de mejor manera que yo lo hice. Agradezco mucho tu intervención. El amigo, interesante. No son cuentos, es mitología. Usemos las palabras científicas que se necesitan para expresar bien lo que tenemos que expresar. ¿Por qué?
Usted, o sea, yo, ateo digital, miente. Él no miente. Perfecto, entonces démosle la razón. No son cuentos, son mitologías. Listo, señores. Una buena noche, bienvenidos. La aclaración que ustedes hagan, quiero tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Bienvenidos. Miren, todas las tertulias, todos los conversatorios, Hola, mucho gusto. después se suben a YouTube. ¿Sí? Hola, buenas noches. Gracias. Soy ateo, pero viví literalmente prácticamente toda Se te mi escucha súper vida. bajito. Te corto un momento, se te escucha súper bajito. ¿Me escuchas ahí mejor? La verdad, bastante bajo. Déjame ver si es mi Ahí. micrófono porque el resto estaba escuchando bien. Ahí te escucho mejor. Muy amable. A ver, Entonces es dinos, lo mío. bienvenido. Hace tiempo me intenté conectar a un live tuyo cuando vi que estaban demostrando sobre la existencia de Dios de una señora que habló de temas muy interesantes, principalmente los tres cielos, cosa que sí lo menciona. Yo soy ateo, mas sin embargo he crecido, no tenés ni idea de cuánta cátedra cristiana me han dado. Así que vi que algunos comentaban y tenía ciertas dudas y hay algunas incoherencias que me gustaría tocarte. Lo más rápido posible, ya, porque hoy estamos avanzando. Sí. Así que anda Principalmente el primer al cielo. punto preciso. Ajá, primer cielo habla de todo lo que nosotros podemos ver acá en la tierra. Segundo cielo, el universo así. Y el tercer cielo lo toca como un Valhalla, si lo querés ver así, algo después de eso. Cosa que es algo incoherente, si no me entendés. Ya. O sea, al final de cuentas, un cielo Ujú. espiritual, ese cielo Exacto. judeocristiano. Ya. Hasta ahí le entendimos clarito. Pero el rato que le dijimos, o sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Entonces puedes mejorar explicando cómo llegas al cielo, que fue mi pregunta esa noche. Sí, eso te quería explicar. Mira, de parte de las distintas iglesias es muy diferente, porque como tocan el tercer cielo de parte de la católica, se le toma como una fragmentación en el espacio-tiempo que tenemos acá, o sea, en el visible. Imagínate el cielo que tenemos, se le toma como una fragmentación, cosa que es totalmente inútil, ¿vamos? De parte de los Sí, testigos de ya. Jehová, No se le no toma sé, como algo de algo que sea imaginario. como, Ujú. De parte de los testigos ya de Jehová se le toma imagínate, algo como imagínate imaginario. eso. Ujú. Ya. De parte de los evangélicos es algo así como que está arriba de nosotros, o sea, ni uno de los dos como el tercer cielo que está al final, sino que está en el medio. Ya otras Pero tres ese al incoherencias. menos debería ser comprobable y tampoco lo es, porque Exacto, tenemos métodos que ya hemos llegado mucho más allá de, ya estamos llegando a Marte, o sea, ya llegamos hasta Marte y no hemos visto nada, exacto. entonces ya, De he parte centrémonos descartado más que todas también. las incoherencias de eso. Eso quería explicar más o menos. Allá, Y quería te hablar agradezco sobre que estaba muchísimo. Jesús y tus cosas, Trinidad, ajá, eso. Y este es el último No, tema que es, por bacán, así decirlo, la clasificación de cómo está el cielo. perfecto. Te agradezco mucho la aclaración y al final de cuentas como conclusión la misma, sigue siendo algo imaginario, después de todo. ¿Ok? Gracias. Listo, chévere. Nos Ahí vemos, queda. linda noche. O me sigues, Ateo Digital, en YouTube. Las tertulias y los conversatorios se suben después, no te olvides. Hola, linda noche, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Me llamo Lulú. Lulú, Y bienvenida. ¿Atea o no atea? pues no soy atea, pero no soy cristiana. Yo practico brujería. Y Ah, ya, dale. es muy curioso porque pues yo era cristiana. O sea, primero fui católica, pues como en México. En Latinoamérica o sea, se te forma con el catolicismo. Y de ahí por convicción propia yo quise ser cristiana. Y Perfecto. y de ahí me pasé al lado contrario, al lado de la herejía, me volví bruja, pero algo que a mí, bueno, no sé cómo lo veas tú, o sea, yo sé, o sea, independientemente de las creencias o no creencias que tengamos y todo, yo creo que en una cosa hay que estar de acuerdo en esta vida, que en este mundo no venimos para tener miedo, como el miedo que te infunden Perfecto. las religiones. ¿Por qué te digo esto? Porque hasta hace poco yo estaba muy traumada con eso del miedo al apocalipsis y al infierno, Ya, de que por no creer en Dios y por no ser cristiana, yo me iba a ir al infierno al punto de que yo tenía pesadillas con eso y me despertaba en la noche, pero ya. sudando.
yo estaba sudando, sentía el calor así, el súbito impresionante y yo estaba acelerada cuando me despertaba de esos sueños. Y las Entonces, personas dicen que justamente esas sensaciones son la señal de que eso existe. O sea, justo esa no, sugestión, no, 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 ese... es tu miedo, porque como te infunden ese miedo, pues obvio tu cuerpo reacciona y se acelera y hay Exacto, adrenalina, porque estás en un estado de exactamente. miedo. Estás en un estado de miedo así. O sea, Totalmente de acuerdo contigo. yo podré ser mucho de que soy bruja y todo, pero también creo en la ciencia. O sea, yo sé separar mis creencias de la ciencia. Esto de, entonces, algo que a mí me enoja, por así decirlo, del cristianismo, es cómo todo se basa en el miedo al infierno, de que tienes que hacer esto para que no te vayas al infierno, porque si te vas al infierno, ahí vas a sufrir eternamente. Y algo que una vez me pasó fue que me topé a yo estaba en el súper comprando y estaba feliz de la vida en este año, y me topé a unas personas de mi iglesia. Y yo de por sí sufro de ansiedad y depresión, y salirme de la iglesia me aumentó la ansiedad por lo del miedo al infierno, porque decía, ¿y si estoy haciendo las cosas mal? ¿Y si realmente Ya, eso existe? O sea, me dejó secuelas, como quien dice, al punto de que ya. esos pensamientos, yo me tenía que pegar a mí misma para callar esos pensamientos. O sea, eso del infierno y todo eso, la verdad, hasta ahorita es que ya voy mejorando. Y cuando me topé a esas personas y sabían que yo practicaba brujería, o sea, no pudo ser una conversación de, qué bueno que estés bien y ya se fueron, no. Me dijeron, arrepiéntete ahorita porque en cualquier momento tú te puedes morir. ¿Qué tal si te mueres ahorita y te vas al infierno? Y yo, Tienes toda la razón. quedé totalmente pasmada. Y pues algo que nada más quería dejar este mensajito es de que, como que decirle a ti y a tu audiencia que independientemente de las creencias o no creencias que tengamos, en esta vida venimos para ser felices, mientras no hagamos daño a los demás, porque Exactamente. religión o no religión, creencias o no creencias, siempre va a ser malo hacerle daño a los demás. Y todo se basa en el respeto, en la empatía, en los valores. Y yo personalmente, parte de mis creencias es creer que un granito de arena, como hacer una buena acción, puede llevar a que todo sea un mundo mejor. Y nada más, o sea, que independientemente de todo sea, Excelente, sí, Lulú, excelente. Me comparto muchísimo lo que acabas de decir, tomando en cuenta que sea lo que sea, tú eres una creyente, en este caso en la brujería. Yo soy bastante escéptico en muchos temas, pero el mensaje es ese: este mundo necesita buenas personas, sea de donde sea. Lo que necesitamos es buenas personas y en realidad para eso no se necesita de ningún Dios. Te agradezco exactamente. muchísimo, Lulú, el aporte del mensaje. Muchas gracias por dejarme estar aquí. Feliz domingo. Una linda noche. Feliz domingo. Esta vida es la única que tenemos para hacer las cosas bien, para dejar ese granito de arena para... Si no me sigues, sígueme. Ateo Digital. Aquí hablamos de ateísmo y de la, como decía nuestro amigo que estaba conectado, y de la mitología del Dios que nos trajeron los españoles. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Todo bien, todo bien. ¿Tú? ¿Ateo o no ateo? No soy ateo, pero he sido ateo, he sido agnóstico también ¿Ya? y ahora tengo mi propia religión, que en sí tiene ¿Cómo se propias llama tu concepciones religión? de todo. Hola. Tal vez tiene un nombre tu religión. Para mí religión viene de dos palabras que no me acuerdo si son latinas, creo que son latinas, que es religare, es volverse a unir. Es conocerse a uno mismo. Esa es la religión para mí. No es un O concepto sea, en sí de doctrina. tú eres tu Dios, algo así. Todo, todo es Dios. Una especie de panteísmo. Justo eso te Eh, iba a decir, como tirando al panteísmo, ya.
Chévere. Pero de todas maneras, verás, lo que yo no comparto de los creyentes en general, lo que yo no comparto es que cosas que no entendemos, porque al final de cuentas llega a eso. Justo esos detallitos que no entendemos, que no sabemos o que no queremos conocer, por último, son los que queremos llamarle Dios. O esas cosas que tal vez no tenemos una explicación de momento rápidas o no tenemos, por último, digamos que no tenemos una explicación, queremos darle ese accionar a un ser superior, llamémosle de cierta manera. Y por ende le llamamos Dios. Es lo que personalmente no comparto, porque prácticamente, siempre pongo este ejemplo, digo, a ver, si yo estoy buscando trabajo, voy y presento una hoja de vida y me pongo a rezar 8 horas, más probable es que yo 8 horas presente hojas de vidas donde alcance y aunque sea me pegue una oración. ¿Me comprendes? A lo que voy es lo que frutos al final de cuentas. Tus acciones son las que te dan frutos. Si tú quieres un buen trabajo, esfuérzate para conseguir un buen trabajo. Si tú quieres tal vez más dinero, esfuérzate para tener más dinero. Si tú quieres tal vez más amor de tus hijos, pues dedícales más tiempo a tus hijos. No sé, metas de vida que las personas de manera individual dan valor porque cada uno sabe lo que quiere, porque sabe cómo es, ¿no? Entonces, yo lo que no comparto es por qué tenemos que darle ese crédito a algo imaginario cuando el que se saca la Para mí madre, el no, que se saca el aire es uno mismo. sí, o sea, para mí, o sea, desde mi experiencia y desde, bueno, yo he tenido muchas experiencias. Para mí, desde mi experiencia, a ver, te voy a contar un poco, es un poco largo, pero creo que es necesario para entender mi punto de vista. Pero me Yo ayudarías, por primero, favor, lo más corto posible para poder avanzar con más lo voy a hacer lo personas. más corto posible, Chévere, dale. pero bueno, a ver. Yo primero quería conocer a Dios cuando tenía 17 años. Para aquello me he metido a 7 religiones, entre ellas ¿Ya? eh, Rosacruzón, cristianos, después testigos de Jehová, los mormones, y así, ¿no? Y bueno, ahí me he convertido en ateo, porque he dicho, no, esto solo es un negocio, ¿Ya? negocian con la fe, negocian con el miedo y eh, esto no tiene sentido, Totalmente. ¿ya? Y después de eso he tenido experiencias cercanas a la muerte que que me han hecho conocer que hay algo, que todo es conciencia. Además he leído o sea, para reforzar mi ateísmo ese tiempo he leído el libro del origen de las especies de Darwin. Y no me parece un libro científico para nada, para nada, ni siquiera una buena monografía, con eso te digo todo. Y Pero verás que eh, eso es una opinión personal tuya. Después de todo, los obviamente, científicos obviamente, o sea, le dan, es el todo lo que te inicio estoy, para entender muchas cosas. todo lo que te estoy diciendo es una opinión ¿qué se llama? Es experiencia personal, ¿ya? No te voy a decir esto es totalmente científico y está ¿Ya? avalado por Harvard, nada, no. Esto es experiencia mía y experiencia de vida. Entonces, ahí me he dado cuenta que sí, tal vez hay una conciencia, existe algo. ¿Y qué ha pasado después? Después de eso, me he puesto a pensar, un reloj suizo, incluso un reloj normal, o sea, aunque lo tiraras 1.000 millones de veces, no se formaría a un reloj, con todos sus componentes, no se formaría un reloj. Y nuestra existencia, nuestra vivencia, nosotros mismos como seres humanos, una hormiga tiene sus partes, tiene sus cosas. Entonces, para mí es innegable que todo está hecho con conciencia, con inteligencia. Y después he hecho experiencias místicas y en esas experiencias místicas me he dado cuenta que en realidad todo está vivo, todo está presente, en realidad todo tiene conciencia, hasta lo que creemos que no. Una consulta en la parte de las experiencias mías.
místicas, me parece interesante algo. Por ejemplo, ¿por qué por qué se diferencia esta experiencia mística que tú la dices con la sugestión como tal? O sea, ¿te sugestionas tanto que llegas a sentir o llegas a ver eso que buscas mismo sentir y ver? ¿En qué momento Esa, se separa de la sugestión esto que llamas tú experiencias? esa es una parte también, porque yo soy también, bueno, he estudiado primero abogacía, pero después estudió muchas cosas más. Entre ellas soy hipnoterapeuta clínico. Entonces, yo sé que uno, eh, a través de la palabra, puede formar sus realidades, porque la palabra, y eso tal vez es la oración, a través de la palabra uno está formando su realidad. Por eso, o sea, no es tanto o sea, por ejemplo, yo entiendo a Jesús no como un ser divino, sino como, como un personaje con conocimiento simplemente. Entonces, en ese conocimiento, él decía, el verbo la carne es verbo, el verbo se vuelve carne, porque tú al pronunciar palabra, estás emitiendo una energía que está haciendo una realidad, que está formando. Entonces, todo, las acciones también son importantes, por supuesto, no solo la palabra, pero absolutamente Ya. todo se complementa. O sea, no es que solo rezando o no es que solo haciendo, porque puedes hacer muchas cosas, pero si tú no entrenas a tu mente, tú no entrenas tu inconsciente, tú no entrenas a tus emociones. Mil disculpas por cortarle a Rolando. Mil disculpas por cortarle. Yo fui la persona que le corté. Estoy teniendo bastante diferencia con su intervención. Mil disculpas por eso le corté. Le pido disculpas de personas que estaban escuchando, por favor. Tengo la verdad bastante diferencia. A ver, hasta ahora en el Dios, ¿qué crees? Bienvenidos, buena noche a todos. Veamos, ojalá la conexión haya mejorado. Ustedes a lo suyo, toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse. Hola, buenas noches. Buenas noches. Parece que no. Listo, vamos con alguien más. Hay lag, no puedo escucharte. Esperemos un rato a que se mejore la señal. Aún no escucho. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Parece que está acá. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, se volvió a apagar la pantalla, pero bueno, voy a Veamos. seguir hablando. Bueno, yo no soy ateo, tampoco soy cristiano. Ya yo pertenecí a una religión durante mucho tiempo y la verdad es que me causó un poco de problemas en mi vida. Ya, una vez que pude liberarme de este yugo, de este lazo, de lo que es la religión, empecé a investigar mucho acerca de todo. Ya tomé lo que más me sirvió y pues también comencé a estudiar, a practicar yoga, a practicar meditación, a practicar reiki. Empecé a conocer un mundo más vasto espiritualmente, ¿ya? Y pues bueno, entendí que no es realmente como nos lo han dicho, pues no, que es un Dios como el que tenemos aquí, como la religión nos lo pinta. Obviamente hay un ser ultra terrestre, ¿no?